esa resolución sería de obligado cumplimiento para la Junta de Castilla y León y también para la otra parte del solicitante, a no ser que se recurriera dicha resolución del comisionado de transparencia ante un órgano judicial. El procurador del Común y comisionado de Transparencia analiza la situación de la atención primaria y de las residencias y por qué la Junta debe facilitar los datos de las residencias privadas. Reunión con los rectores de las universidades de Castilla y León para avanzar en los actos del 5º centenario del movimiento comunero y en sus actividades. Miguel Delibes nació el 17 de octubre de 1920 en Valladolid. Esta semana se celebra el centenario de su nacimiento. La sede de las Cortes guarda varios rincones en honor a su figura. Enseguida los conocemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al programa de Nuestras Cortes. Hoy nos hemos desplazado hasta León, a la sede del Procurador del Común y Comisionado de la Transparencia, para tratar temas de actualidad como las residencias de personas mayores o la atención primaria. Está con nosotros Tomás Quintana. ¿Qué tal está? Muy bien, muchas gracias. Las residencias de personas mayores están en la primera línea de la actualidad. El Gobierno regional ha presentado la semana pasada un informe. Los grupos dicen que en ese informe no hay la suficiente autocrítica y a toda esta polémica se le suma que no conocemos los datos de las residencias privadas. La Consejería se escuda en que hay 2 informes de la Abogacía del Estado que le impiden dar esos datos, pero usted dice que debe prevalecer el derecho a la información. ¿En qué plazo tiene que dar la Junta esos datos y por qué debe darlos? Bueno, consideramos que la Junta de Castilla y León, en relación con la solicitud de información que recibió en su momento, tendría que haber seguido un procedimiento en el cual haber tomado en cuenta las opiniones, las alegaciones que pudieran haber formulado los propios titulares de las residencias privadas. Eso no se ha hecho así, tendría que haberse hecho así, y a partir de esa toma en consideración de esas opiniones o alegaciones que hubieran formulado las residencias privadas, sus titulares, pues hacer una ponderación de lo que podría ser el interés privado que eventualmente hubieran formulado las residencias privadas para no entregar los datos solicitados, ponderando eso con también el interés público en dar a conocer los datos solicitados y a raíz de esa, o como consecuencia de esa ponderación, tomar una decisión. Esa es nuestra postura como comisionado de la transparencia. Estas resoluciones de obligado cumplimiento, no sé si hay algún plazo definido que tenga la Junta para poder facilitar esos datos. Bueno, tiene que hacer esa audiencia a las residencias privadas para que formulen sus alegaciones. Aparece en el boletín oficial de la comunidad autónoma, en el BOCIL, la solicitud de esa información, con objeto de que en un plazo, el que se propone en la propia solicitud de esa información o esas alegaciones, las residencias formulen dichas alegaciones y la Junta de Castilla y León pueda resolver ponderando esos intereses supuestamente en conflicto. Si la Junta finalmente no resolviera esa solicitud, no hiciera público los datos de las residencias, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? El procedimiento sería, si quien solicitó esa información a la Junta de Castilla y León viera frustrada esa petición de información porque no se le solicita, es decir, que como resultado de esa ponderación de intereses la Junta dijera que no informa, no accede a esa solicitud de información, podrían los solicitantes, que en este caso era un medio de comunicación, podría volver a la Comisión de Transparencia para nosotros poder tomar una decisión acerca de si debe o no entregarse esa información. Esa ponderación la tendríamos que hacer finalmente nosotros. Y entonces el comisionado de Transparencia se implicaría, no sé si judicialmente de algún otro modo. No, el comisionado de Transparencia dictaría una resolución, en ese caso estamos hablando de una hipótesis, de un supuesto hipotético. Dictaría una resolución, esa resolución sería de obligado cumplimiento para la Junta de Castilla y León y también para la otra parte del solicitante, a no ser que se recurriera dicha resolución del comisionado de Transparencia ante un órgano judicial. Y sería el órgano judicial el que finalmente tomaría la decisión ya definitiva y en firme. Sobre este tema de los datos de las residencias hemos visto contradicciones entre la Consejería de Familia y la Consejería de Transparencia. ¿Cree que no hay suficientemente coordinación?
Bueno, yo en ese supuesto yo no quiero entrar. Nosotros, la Comisión de Transparencia, tomamos nuestra decisión a la vista de lo que es el supuesto concreto, de la información que se solicita, a la vista de todo lo tramitado y de todo lo que se ha tramitado en el propio expediente, y ahí hemos tenido conocimiento del informe de los servicios jurídicos de la Junta, hemos tenido conocimiento del informe emitido por la Dirección General de Transparencia, de la Consejería de Transparencia, y no hemos tenido conocimiento de ningún otro informe, solamente esos informes y lo que nosotros, con la mejor voluntad y haciendo uso del ejercicio de nuestras competencias, finalmente hemos resuelto. Concretamente, las residencias han sido uno de esos lugares donde más ha afectado el coronavirus. Esto ha obligado a los grupos a replantearse el modelo que considera que se está haciendo mal. Bueno, nosotros, y esto ya no es, digamos, trabajo del comisionado de transparencia, sino más bien trabajo del procurador del común. Nosotros, a la vista de todos los problemas que han ido surgiendo con anterioridad a la crisis sanitaria y sobre todo con posterioridad a la crisis sanitaria, hemos ido detectando problemas, hemos visto problemas bien porque a través de los medios de comunicación, a través de las quejas recibidas y demás, y hemos en su momento realizado una actuación de oficio para poner de manifiesto lo que podrían ser aspectos concretos que se pudieran tener en cuenta en un futuro modelo de residencias de personas mayores y también residencias de personas con discapacidad. Le quiero preguntar a continuación sobre esas quejas que ha recibido el procurador del común, pero por dejar un poco finalizados los asuntos de actualidad del comisionado de la transparencia, ahora mismo se está elaborando una nueva ley de transparencia. Ustedes han presentado alegaciones por tema de personal y también para que se puedan imponer multas. Por ejemplo, imagino que esas multas serían para también el supuesto de las residencias, de si no se publican los datos de las residencias privadas. El tema de las multas, que nosotros consideramos que es un buen mecanismo jurídico para hacer efectivas las resoluciones que adopta el comisionado de transparencia, hay que tener en cuenta que no se trata de un sistema, digamos, de imposición de sanciones en el sentido de ejercicio de una potestad sancionadora, sino de lo que se denomina en términos jurídicos multas coercitivas, como un modo que pudiera tener, nosotros consideramos que sería muy efectivo, la Comisión de Transparencia o el comisionado de transparencia en su caso, imponer multas coercitivas ante el incumplimiento de aquellas decisiones que en forma de resolución nosotros emitimos, con objeto de forzar a la administración incumplidora a que cumpla el contenido de nuestras resoluciones. Sobre la atención primaria, que es otro de los temas que está en el foco de la actualidad. Otro de los temas polémicos es que se está conociendo últimamente personas que han fallecido por cáncer porque no han sido atendidas presencialmente en los consultorios. Ha pasado en Espinosa de los Monteros, en Burgos, también en Valladolid. No sé si el procurador del común ha recibido estos casos así de graves. No, estos casos no los hemos recibido hasta el momento. Yo he visto en los medios de comunicación que hay una polémica abierta sobre un caso tan doloroso como el que se refiere usted en la provincia de Burgos, de una persona fallecida, supuestamente por la falta de atención, etcétera. Pero nosotros somos conocedores de ese problema, no por este concreto, sino por la problemática en general, porque hemos percibido que durante el periodo digamos, delimitado por el estado de alarma, pues se suspendieron todo tipo de actividad, digamos, de carácter sanitario, bien sea consultas o bien pruebas diagnósticas o incluso intervenciones quirúrgicas, porque toda la sanidad estuvo volcada en la atención relacionada con la pandemia. Claro, todo eso ha supuesto un retraso en lo que constituye la actividad normal, por así decirlo, de prestación del servicio sanitario. Ese retraso ha supuesto que pues se hayan retrasado las consultas ya previstas y otras que podrían haber ido surgiendo porque, en fin, la sanidad requiere una atención diaria y eso está suponiendo un aumento en las listas de espera. Y eso nos está llegando. Personas que ven cómo estaban citadas para, por ejemplo, el 15 de abril y se ha retrasado esa cita, bien para hacer un diagnóstico o una prueba o una intervención o una consulta, etcétera, se han retrasado pues unos cuantos meses, que puede ser a diciembre o pueden ser a febrero del año 2021. Y eso, pues lógicamente,
está traduciéndose en quejas ante el Procurador del Común. Por tanto, somos conscientes de que el problema de las listas de espera, que ya es un problema endémico en la sanidad, y no solamente en la sanidad de Castilla y León, yo creo que en general, en la sanidad en general, se ha agravado como consecuencia de la situación derivada de la pandemia. No sé si están percibiendo que se está quizás protegiendo a los sanitarios y a la vez desprotegiendo al ciudadano ante la falta de esa atención presencial. Bueno, este es un problema que quizás desde la ciudadanía se puede percibir así. Yo lo percibo, o intento percibirlo de una forma global, en el sentido de que sin una atención muy clara hacia los sanitarios, los que finalmente resultan desprotegidos somos los ciudadanos, porque si el sector sanitario quiebra, precisamente por esa falta de protección, pues finalmente los repercutidos negativamente en la atención sanitaria somos los ciudadanos que no somos asistidos en esa atención sanitaria precisamente por la quiebra del sector sanitario, del personal del sector sanitario. Por tanto, yo creo que esto exige una atención muy particular para los sanitarios para que puedan seguir prestando servicios al resto de la ciudadanía. Sobre el medio rural y la atención sanitaria, también le quería plantear, los consultorios han estado cerrados en las localidades de menos de 50 habitantes. ¿Considera que está el medio rural desatendido? Sí. El medio rural, a través de la percepción que tenemos desde el Procurador del Común, es que hay una falta de atención al medio rural. Viene de atrás, no es una consecuencia necesariamente de la situación de pandemia que estamos sufriendo, ya viene de atrás. Nosotros hemos recibido durante mucho tiempo quejas relacionadas con la atención sanitaria en el medio rural, en determinadas localidades, por determinadas personas, fundamentalmente personas mayores, por dificultades de desplazamientos, en fin. Y eso se ha agravado en esta situación de pandemia, porque evidentemente se han cerrado los consultorios para dispensar una atención no presencial que genera problemas, la atención no presencial genera problemas, una atención en muchos casos telefónica que no funciona bien, también hemos recibido quejas en ese sentido, y esto pues digamos agrava una situación ya de dificultades en la prestación del servicio sanitario en el medio rural que ya venía de atrás. En el ámbito educativo también ha sido un poco conflictivo el inicio del curso escolar, muchas dudas por parte de los padres por cómo se iba a desarrollar. ¿Esas quejas le han llegado al Procurador del Común? Sí, sí. Efectivamente, digamos, el curso 2019-2020 terminó en la situación que había en aquel momento, una situación que en aquel momento se percibía con cierto optimismo, pero el verano nos fue deparando un progresivo aumento de los contagios, en un momento en el que ya se iba acercando el inicio del curso. Esto, lógicamente, ha generado dudas en la ciudadanía, dudas que también hemos asumido desde la Procuraduría, de manera que a principios del mes de agosto iniciamos una actuación de oficio porque veíamos que el problema se iba agravando. Ya existían un número creciente de contagios que parece que iba a ir en aumento, esa segunda oleada de contagios se estaba adelantando y eso iba a repercutir en el inicio del curso. Eso acompañado de un número creciente de quejas, por tanto nosotros, digamos, recondujimos todas esas quejas y otros posibles problemas que nosotros detectábamos, aunque no hubieran sido objeto de queja en particular, para iniciar una actuación de oficio en la que finalmente, unos días antes del inicio formal del curso, pusimos de manifiesto cuál era nuestra posición en aquellos problemas que considerábamos de mayor interés y que debían de ser resueltos antes de iniciarse el curso. También preguntarle por la última memoria que ha presentado el Comisionado de la Transparencia en las Cortes de Castilla y León. Dicen que no se presentan los suficientes datos y el 68% de la falta de información corresponde a los ayuntamientos. ¿A qué se debe? Bueno, el problema de la organización territorial municipal o local en nuestra comunidad autónoma es un problema importante porque hay, como bien se sabe, más de 2.000 municipios, de los cuales la inmensa mayoría son pequeños municipios, incluso de menos de 500 habitantes, incluso de menos de 100 habitantes. Hay también muchas entidades locales menores con consideración de administración pública, también obligados por la legislación de transparencia, y eso supone una dificultad real para que puedan cumplir tanto sus deberes como administraciones los deberes de publicidad activa, como sus deberes de proporcionar el acceso a la información que puedan solicitar los ciudadanos. Todo eso que en otras administraciones o grandes municipios, diputaciones provinciales o la propia administración autonómica es un problema
menor porque tiene medios humanos y materiales para poder satisfacer el cumplimiento de esos deberes. Sin embargo, los pequeños municipios y las entidades locales menores tienen dificultades. Eso no justifica que no se cumplan las normas de transparencia, pero sí explica el incumplimiento de las normas de transparencia. En concreto, sobre las entidades locales probablemente más grandes, que son las que facilitan esa información, ¿la información que se da es completa y es comprensible para el ciudadano? Esta es una lucha que tenemos desde la Comisión de Transparencia. La Comisión de Transparencia tiene también sus competencias para controlar el cumplimiento de esos deberes de publicidad activa, y ciertamente hay un camino todavía por recorrer, pero también hay un camino recorrido, en el sentido de que progresivamente las administraciones van asumiendo el cumplimiento de esos deberes como algo que forma parte de su día a día, que no es algo que esté ahí en la norma para no ser cumplido. Y de hecho, en la última memoria que presentamos pusimos de manifiesto que progresivamente las administraciones, no solamente, me refiero sobre todo a las administraciones grandes municipios, diputaciones provinciales, administración autonómica, no solamente van asumiendo su obligación, el deber de publicidad activa, su cumplimiento, sino desde un punto de vista cuantitativo, incorporando a través de los medios telemáticos en los que hay que poner de manifiesto e incorporar esa información, sino también desde un punto de vista cualitativo, es decir, haciendo más accesible esa información, incluso para personas que no gozan de todas sus facultades, personas con discapacidad, etcétera, e incluso también en formato reutilizable, que ese es otro reto que tenemos por delante, es decir, que la información que se pone de manifiesto sea también información, no, por el formato en que se incluye o se publica, sea reutilizable por la ciudadanía. Tomás Quintana, procurador del Común y comisionado de Transparencia, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Y seguimos con más temas. El presidente de las Cortes, Luis Fuentes, se reunía esta semana con los rectores de las universidades de Castilla y León para involucrarlos en la celebración del 5º centenario del movimiento comunero y así desarrollar actividades de forma conjunta. La conmemoración del 5º centenario de los comuneros busca no ser tan solo una mirada al pasado de un movimiento esencial en nuestra historia. Buscamos realizar un nuevo balance del movimiento comunero por su repercusión en el pensamiento político contemporáneo. Se trata de actualizar los valores de un movimiento que fue decisivo para la configuración de la España moderna. Valores que se asientan en la libertad política, en la igualdad social y, sobre todo, en la participación ciudadana. Esa nueva mirada, a través de la investigación y el rigor académico, se conseguirá con la implicación de las universidades de Castilla y León. Una representación de sus rectores se reunió en las Cortes para avanzar en la firma de convenios de colaboración con las actividades del 5º centenario. Las universidades quieren que su labor sirva para aprender del pasado. Puede aportar a generar un foro de reflexión también de cara a lo que significó este evento, pero también cómo se proyecta en el presente y en el futuro en la realidad ahora autonómica de Castilla y León. Para ello, la Fundación Castilla y León va a impulsar a los investigadores que dediquen estudios al movimiento comunero. Y ofreciéndoles un marco de proyección para sus trabajos y, por supuesto, un cauce para la publicación de los mismos. Tenemos grupos muy competitivos en este ámbito y, desde luego, creemos que se puede aportar desde las universidades ese rigor. Además, las universidades se convertirán en un sujeto activo de las actividades programadas, participando en la organización y el desarrollo de las jornadas, seminarios y el Congreso Internacional previsto para la próxima primavera. Esta semana también se han celebrado varias comisiones en las Cortes de Castilla y León, donde los grupos han podido presentar sus iniciativas. Aquí les resumimos brevemente esos temas. Esta comparecencia El presidente del Consejo de Cuentas pide a los grupos un debate de comunidad porque 84 de cada 100 euros del presupuesto ya están comprometidos para los servicios básicos y la deuda, lo que deja poco margen para nada más. Amilibia explicó además que este gasto crecerá con la pandemia y denunció que el presupuesto de sanidad padece una insuficiencia estructural. En 2018, 184 millones de deuda no imputada a las cuentas. El gasto per cápita en sanidad es de 1.629 euros. Con una mayor población y un menor envejecimiento permite una sanidad con un costo inferior a una sanidad
en un territorio como el de Castilla y León, despoblado, disperso y con una población envejecida. El gasto sanitario por habitante en Castilla y León es la segunda comunidad que mayor incremento porcentual presenta desde 2011 a 2018. En la Comisión de Presidencia, todos los grupos respaldaron la propuesta de PP y Ciudadanos para reclamar al Gobierno central que traslade sedes de instituciones y organismos estatales para afrontar el reto demográfico. Lo que no salía adelante en la Comisión de Educación era la propuesta del PSOE para crear plazas de ayudante doctor en las universidades para evitar la fuga de investigadores. Dice el Partido Popular que no hay encaje legal. Este sábado 17 de octubre se cumplen 100 años del nacimiento del escritor vallisoletano Miguel Delibes, un referente cultural que habló en sus libros de algunos de los principales problemas de Castilla y León. Conociendo algunos de los lugares que la sede de las Cortes alberga en su honor, nos despedimos hasta la semana que viene. Cuídense. El nexo de Delibes con las Cortes empieza en 2007, cuando se inaugura este edificio, el mismo día que Sus Majestades los Reyes inauguran, junto a la nueva sede de las Cortes, el Centro Cultural Miguel Delibes, el 14 de noviembre de 2007. En el nuevo edificio de las Cortes hay un permanente espíritu de homenaje a hitos y personajes de la historia de nuestra tierra. De ahí el nombre de algunas de nuestras salas, la Sala Cortes de León, en homenaje a la que fue la cuna del parlamentarismo en el mundo, la Sala Campos de Castilla, en recuerdo a Soria y a Machado, y en este caso en la antigua Sala de la Mesa y Junta de Portavoces, hasta la 9ª legislatura, que hoy es la Sala Delibes del Parlamento. En principio se concibe como sala de mesa y portavoces porque es la sala más cercana al hemiciclo. De hecho, tiene una puerta de acceso directa al hemiciclo de la Cámara. Entonces se concibió una sala donde si hubiera que interrumpir la sesión por un motivo especial dentro del orden del día o hubiera que tener una cercanía especial al hemiciclo, se decidió que esta sala era la óptima para la mesa y portavoces. Dejó de ser la sala de la mesa y portavoces la legislatura pasada por la entrada de más grupos en el arco parlamentario. Se decidió darle contenido a esta sala renombrándola y homenajeando a don Miguel en el centenario de su nacimiento. Eso ocurre en noviembre del 2019, en uno de los primeros actos del centenario. Alberga de forma normal, ahora no porque está en la gran exposición de Delibes de Madrid, ese retrato de Álvaro Delgado que es propiedad de la Fundación Castilla y León, que está albergado en los muros del Parlamento y que las Cortes de Castilla y León cedió al Ayuntamiento de Valladolid, a petición expresa de su alcalde, entonces Javier León de la Riva, ese cuadro, ese retrato para presidir, para decorar el salón de recepciones municipal cuando se produjo allí la capilla ardiente de don Miguel Delibes en 2010. De hecho, Elisa Delibes, en el acto de renombramiento de esta sala, en su intervención, nos recordó que el retrato, la familia lo daba por perdido, no sabía en qué manos estaba. Las Cortes de Castilla y León cedieron la obra tanto para la exposición que actualmente está en la Biblioteca Nacional en España, en Madrid, como la que se va a hacer posteriormente aquí en Valladolid, que fundamentalmente es un remedio de la primera, con muy poquitas variantes. Hoy en día estamos considerando la posibilidad de una tercera itinerancia, que todavía no tenemos bien definido la ubicación, pero que es algo que nos gustaría. Incluso pudiera ser que fuera una itinerancia internacional. El retrato es de un madrileño, de Álvaro Delgado, que es probablemente el retratista más importante o de los más importantes en su género del siglo XX en España. Retrata a mediados de siglo, desde el año 50, la década de los 60, 70 y 80, a los personajes más importantes de la historia de España en esos momentos. En esta sala se han incorporado algunas ediciones de libros editados o por las Cortes o por la Fundación de especial significación, tanto de historia como repertorios parlamentarios, temas jurídicos.
La reedición de esa adaptación del Camino que fue mi primer Delibes, que es una adaptación ilustrada, o, por ejemplo, la elaboración de una ruta donde habría una visita por parte de escolares con motivo del centenario de Delibes a la sede de las Cortes para que conocieran los valores democráticos fundamentales. En la planta cero del Parlamento hay un graffiti del concurso del Día de la Comunidad, representada de forma muy acertada por Eneco Azpiroz, que fue ganador en varias ediciones. Creo que con el retrato de Don Miguel fue en 2013-2014, creo recordar. Indudablemente, pues, una fecha en la historia reciente de la comunidad autónoma, importante porque además ha sido un personaje que ha hablado hondamente sobre la idea de región, sobre el estado en el que se encontraba el espíritu castellano y leonés, y sus tipos y sus formas y el futuro del campo. Fue, yo creo, que un adelantado a su tiempo, porque ya analizó los grandes problemas y las grandes necesidades de esta tierra hace 40 años.